Que ahora tienen que tener encendida la camaration para que les cuente la asistencia. A Yanis les gusta. ¿Quién es ella, Yanis? La que tienes de fondo Profe, ahí. se parece a Domelipa, pero no es. ¿A tu Alipa? Domelipa. A saber No, quién será ella. es una TikToker. Ah, ¿de verdad? No, pero es que yo. Recuerden que yo estoy desactualizado en todo eso. Como ya estoy grande, entonces ya no ando. Profe, ¿puedo ir a traer cornflakes? Te tengo hambre, profe. Ya sí desayunó y refaccionó y ahora ya no la hace. Bueno, Profe, lo chicos, refacciono. vamos a seguir pues entonces con nuestra clasecita. Nos habíamos quedado ¿en qué? En fracciones impropias, ¿no? Simón. Simonchos. Ok, échame las luces, la camarela. Acción. Ok, ¿qué se nos había salido Israel? Profe, no pa- Sí se salió. Ahí está. Ok, Qué entonces, fracciones impropias, chicos. Ahí se acuerdan que tienen que tener encendida cámara. Pero, Fracciones profe, propias dice así. Asa, Mire, buchica. profe. No importa que esté comiendo sandía, ¿yo, Fer? Se nos va a antojar, pero de plano. sí, profe. Tengo ganas, No, desde qué ratos tengo ganas de frutas, pero desde que Tengo ratito ganas una, de estar una aquí difícil, siempre. profe. una ensalada de frutas. Bueno, ok. La difícil. Fracciones impropias, dice, son aquellas fracciones, Espere, profe. Profe. salud, son aquellas fracciones, Espere. el título era, el subtítulo, perdón, fracciones impropias. Ahí está, profe, ya puede dictar todo lo Son que quiera. aquellas fracciones en las que el numerador, son aquellas fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador. Por consiguiente, Espere, profe. es mayor que el denominador. Coma. Por consiguiente, el resultado sería mayor que un entero. ¿Sería mayor? Que un entero sería mayor que un entero. ¿Ok? Bueno, aquí un pequeño ejemplo, ¿verdad, chicos? Rapidito. Recordemos que las primeras que vimos eran las propias. Las propias decía que el numerador era más pequeño que el denominador. Y las impropias es al revés. El numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 7/5, ¿verdad? 7/5 sería una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es más grande que el denominador. También podríamos poner 9/6. 9/6 también sería una fracción impropia porque el 9 es mayor que el 6. Si pusiéramos, por ejemplo, 12/10, también sería una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Y si ustedes realizan la operación de la división, por ejemplo, la de la primera, ¿verdad? Si dividimos, ¿qué? 7 dentro de 5. 7 dividido 5 me saldría 1.4. ¿Ven? Me saldría 1.4. Y es más grande que la unidad
¿Por qué? Porque 1.4 es más grande que 1. Si ustedes dividen 9 dentro de 6, ¿cuánto daría 9 dentro de 6? Me daría 1.5. También es más grande que la unidad. Entonces, pero la característica en la que ustedes se tienen que fijar es simple. Para que sea una fracción propia, el numerador es más pequeño que el denominador. Para que sea una fracción impropia, el numerador debe de ser más grande que el denominador. Y ahí estamos. Con eso tenemos ya dos tipos de fracciones, ¿ok? ¿Alguna duda con infracciones impropias, chicos? No. No. Ay, como que yo. Profe, ¿Ok? no entendí bien, profe, me trabé. Ok, now. Y entonces pasémonos a las terceras, que serían fracciones enteras. Como subtítulo, fracciones enteras. Espere, profe. Fracciones enteras. Profe, Hansel se desapareció. Fracciones enteras. Son aquellas fracciones. Espere, profe. ¿Son aquellas fracciones? Edgar, hombre. ¿Son aquellas fracciones, profe? Ya se puso nervioso, Edgarito. Tranquilo, Edgarito. Le repito. Hoy sí hacemos todo. Edgar, profe. Ser el novio, profe. Sí, profe, es que lo regaño. Su título era fracciones. Está Fracciones pensando en la novia, enteras, profe, déjelo. ¿verdad? Fracciones enteras era el subtítulo. Son aquellas fracciones Ujú. en las que el numerador es igual al denominador. Mirador es igual. Al denominador. O Denominador. son aquellas fracciones en las que el numerador es igual al denominador o el numerador se puede dividir Se puede dividir. dentro del denominador. Dentro del denominador. ¿Ok? Ejemplos de las fracciones que son enteras. Muy sencillo. Vean que son fracciones. Pues sencillo. Dice que cuando sean iguales, por ejemplo, si tengo numerador 12 y denominador 12, va a ser una fracción entera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, 12 dividido 12 me da 1. ¿Ok? O por ejemplo, 10 medios también sería una fracción entera. ¿Por qué 10 medios es una fracción entera? Porque el numerador se puede dividir dentro del denominador. 10 dividido 2 me daría 5. ¿Ok? Espero que no estén peor, Hansel. Sí. ¿Cómo está eso, Edgar? ¿Ah? ¿Edgarito, qué es eso? Edgarini anda sano. Anda, Edgar, profe, Nada, lo está dejó. escribiendo cosas, chicos. Por favor. Mucho pensé en la Dejó novia. la novia, profe. Entonces, las fracciones que son enteras es porque son igual el numerador y el denominador, o cuando el numerador se puede dividir dentro del denominador. ¿Ok? ¿Estamos con fracciones enteras, chicos? Paso, profe. Yes, profe. Aunque no sé si Edgar porque está muy triste. Con el de 10 y 2. 10 dividido 12, 5. Ajá. Va. Edgar descubrió que él Chicos, más su silencio, novia tiene no una se duda pueden- Jennifer, perdonen.
Dígame. El numerador tiene que ser más grande que el denominador. Es que se puede dividir es. Ajá. O sea, Ah, si yo pongo, por ejemplo, 45 dividido 15, 45 quinceavos, ¿es una fracción entera? Sí, porque 45 dividido 15, sí se puede, que sería 3. Ahora, si está al revés, ¿no? 15 dividido 45 no se puede dividir, pero sí es una pues, fracción, pero sí es una fracción, impropia. no propia. Es propia porque el numerador es más pequeño que el denominador. Acordémonos que las propias es cuando el numerador es más pequeño que el denominador y las propias es cuando el numerador es más grande que el denominador. O sea que esta fracción, 10 medios, sería dos cosas al mismo tiempo. Sería impropia porque el numerador es mayor que el denominador y aparte de eso, es entera porque el numerador se puede dividir dentro del denominador. ¿Ok? ¿Estamos? Yes. Bueno. Ahora como subtítulo, fracciones mixtas. Déjeme copiar, profe, parece. Fracciones mixtas. Como subtítulo, Profe, fracciones. vamos a ver todo tipo de fracción. Solo nos falta esta y otra más. Y el de los huesos, profe. Fracciones, esas son fracturas, no La más fracciones. requete fácil son todas, profe. Fracciones mixtas, dice, Voy a decir cómo empezar. ¿Son aquellas fracciones? son las fracciones que combinan, un número entero, y una fracción. ¿Cómo así? ¿Sí? Las fracciones mixtas son las fracciones que combinan un número entero con una fracción. Ok. Entonces, por ejemplo, una fracción mixta sería que yo les dijera 5, 2/3. Esa sería una fracción mixta. ¿Por qué es una fracción mixta? Porque fácil, tiene una parte entera, que sería el 5, y tiene otra parte de fracción, que sería 2/3. Entonces, 5 2/3 sería una fracción mixta. Otra fracción mixta, por ejemplo, podría ser 2 5/4. 2 5/4 también sería una fracción mixta. También sería una fracción mixta, por ejemplo, 10 doceavos, por ejemplo. ¿Sí? Y esto sería una fracción mixta. ¿Ok? ¿Estamos con fracciones mixtas, mis estimados aprendices? Sí, profe. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se qué? Sí, profe. ¿Cómo se ¿Cómo se realiza? Dice la Jenny. Todavía no hemos visto eso, solo estamos viendo ahorita cuáles son los tipos de fracciones, Jennifer. Ya llegaremos a resolver fracciones mixtas y demás. También podemos resolver el amor fallido de Edgar. Cállese, doña Cuca. Ok. Y la última, fracciones decimales. ¿Fracciones qué? ¿De semanas? Decimales. Decimales. Fracciones decimales. Ya, profe. Ok. Son aquellas que tienen como denominador
son aquellas que tienen como denominador, o sea, en la parte de abajo, ¿verdad? La parte que está dividiendo, una potencia de 10. ¿Se acuerdan que vimos potencias y vimos que... ¿Son qué? Hansel, hombre, ponga atención. Otro también que está pensando en Dele cincho, profe. Esto del amor es complicado. Anda cazando a todos, profesor, lo malo. Ahorita va Edgar, después va a ir Hansel, después va a ir Israel. Uy, no, Después va a profe. ir vos. Después Ok. vas a ir vos. Después va- No, él ya estaba. Y después el profe. Antes Sala tenía una Ahí novia va. llamada Juanita. Juanita Pro. Ok, fracciones decimales. Después el vuelvo profe a va a repetir. estar. Son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10. ¿Se acuerdan las potencias de 10, chicos? Las potencias de 10 eran las más fáciles. ¿Se acuerdan? Ah, sí, profe, se le da 0. Solo se le agregan los ceros. O sea, si por ejemplo tenía 10, si tenía 10 a la 3, por ejemplo, ¿verdad? Solo ponía el 1 y le ponía 3 ceros. 3 ceros. O sea, 10 a la 3 sería 1000, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fracción, no sé, 3 décimos, es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque el 10 es una potencia de 10. Miren, 10 a la 1 sería 10. También si tuviera, por ejemplo, una de 6 dividido 100. ¿Será que es una potencia decimal? Sí, porque el 100 es una potencia del 10. Miren, 10 a la 2. ¿Cómo lo resolvemos? Colocamos el 1 y le colocamos 2 ceros. ¿Ven? 1, 2, entonces sería 100. Ya vimos que el 1000 también, entonces si yo pusiera, por ejemplo, 7 partido 1000, también sería una fracción decimal. ¿Por qué? Porque en el denominador hay una potencia de 10. Imagínense si les dijera 5 partido 10,000, ¿será que es una potencia de, es una fracción decimal? Sí, profe, sí. Sí, porque profe. el 10,000 es 10 a la 4. O sea, le pongo un 1 y le agrego 4 ceros. ¿Ok? Y esas serían las fracciones decimales. Ahí estamos. Y con eso terminamos los tipos de fracciones. También yo paso en medio. Ejemplo, Está- sería 6. No. ¿Cómo se dice, profe? 6 y 100. No. ¿Cómo se dice? ¿No? Sí. 6 centésimos, 7 milésimos, ¿qué sería? Y 5 10 millones. Entonces, por ejemplo, Media vez en el este, denominador haya una, ¿cómo se llama esto? Haya un cero. una potencia de 10, van a ser fracciones decimales. Ok, entonces, por ejemplo, esa de 7 sería 10 a la, no, 10 a la 3. 10 a la 3. 10 a la 3 es 1000. La de 5000 sería 10 a la 4. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Ya, profe. Sí, profe, a menos de que Edgar siga triste. Cállese, no, ya. Ok. Ya rompí